día a todos. Gracias por invitarme a participar en esta versión de ECOM 2021, donde voy a hablar sobre modelos lineales generalizados. ¿Por qué pensar en los modelos lineales generalizados dentro de lo que es el Predictive Analytics? Bueno, dentro del mercado de seguros, cada vez utilizamos más tarifas segmentadas de acuerdo a las características de los riesgos o los asegurados que hay que suscribir. Los GLM nos dan resultados que son sencillos de presentar, sencillos de explicar, y eso nos da una alta probabilidad de éxito cuando querramos vender el proyecto, ¿no? De implementar este tipo de tarifas dentro de una aseguradora. Estamos hablando de modelos multiplicativos, o sea, con una frecuencia que llamaremos base, un costo medio que llamaremos base, y que los vamos a ir multiplicando con valores mayores a 1, con eso aumentarán, y valores menores a 1, con eso disminuirán, según las características de mayor o menor riesgo que presenten los asegurados. Es un modelo sencillo de entender y como tal sencillo de explicar. Otra de las grandes virtudes es que aprovechamos el total de la información. Imaginen que queremos hacer una tarifa que tenga 3 variables. 10 zonas geográficas, 10 grupos de edades, 5 niveles educativos. Bueno, ahí ya necesitamos 500 combinaciones. Esas 500 combinaciones, la mayoría no van a tener una muestra robusta, entonces la siniestralidad que observemos, o la frecuencia y su costo medio, no van a ser valores confiables. Con los GLM vamos a aprovechar la base en su conjunto y vamos a poder dar respuesta a las 500 combinaciones que nos estamos planteando. Y otra de las ventajas, como cualquier modelo, es que trabaja con una cantidad muy reducida de parámetros. A lo largo de la presentación yo voy a hacer foco en lo que son los riesgos patrimoniales, pero es válido destacar que hoy en día, y en mi caso en particular, ya he trabajado muchísimo aplicando modelos GLM dentro de lo que llamamos seguros de personas. ¿Cómo podrían ser? Accidentes personales, coberturas de asistencia al viajero, seguros de salud y fundamentalmente accidente de trabajo, que si bien se encuadra como un riesgo patrimonial, tiene todas las características de seguros de personas. Vamos a hacer una breve introducción teórica. Quizá estemos más familiarizados con los modelos lineales clásicos. En un modelo lineal clásico queremos estimar I sub I, que es el valor esperado, el valor pronosticado, según los valores que adopten las distintas variables, características del riesgo, que las llamamos X sub I. Entonces tenemos que I sub I, nuestro valor a pronosticar, es igual a lo que llamamos un predictor lineal, donde es conveniente incluir como beta sub 0 un intercepto. Las distintas X sub I pueden ser variables dummy que indican la presencia o no de una característica, por ejemplo, ser hombre o ser mujer, o pueden ser covariables, que es un parámetro que va a estar multiplicando a una variable numérica, por ejemplo, la edad. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, X1 es ser mujer y X2 es ser hombre, X3 es ser un riesgo urbano, X4 un riesgo rural, y X5 es una covariable que representa la edad. Entonces, el predictor lineal para estimar alguna medida de una mujer en el área
rural que tenga 25 años de edad sería beta sub 0 más beta sub 1 más beta sub 4 más beta sub 5 multiplicada por la edad, en este caso 25. Cuando pasamos a lo que son GLM, la variable a ser explicada o estimada ya se relaciona con el predictor lineal, pero a través de lo que conocemos como función de enlace. Si nosotros queremos estimar una frecuencia, diremos que queremos estimar cantidad de siniestros dividido la cantidad de expuestos que le dieron origen, ¿sí? La función de enlace, en este caso, sería el logaritmo, y decimos que, a diferencia de lo que veíamos en el modelo lineal clásico, el logaritmo del cociente es igual al predictor lineal. Haciendo un poquito de álgebra, vemos que el logaritmo del número de expuestos va a ser igual al predictor lineal más un término, en este caso el logaritmo de los expuestos, que se conoce como término de compensación u offset. Fíjense que hay una clara relación entre este offset y el valor que queremos estimar. ¿Por qué? Y porque cuanto mayor sea el número de expuestos en un segmento de nuestra cartera, mayor será el número de siniestros esperados para ese segmento mencionado de la cartera. Quiero destacar que a través del GLM, del uso del modelo, lo que vamos a obtener son los parámetros que llamamos betas, ¿no? O sea, todos los beta sub i, incluido el intercepto, el beta sub 0. Pero lo que nosotros finalmente vamos a querer es obtener la frecuencia estimada, ¿no? Y eso lo vamos a obtener aplicando al predictor lineal la inversa de la función de enlace que hayamos utilizado. Entonces, en nuestro caso, hacemos e elevado al predictor lineal y obtenemos la frecuencia estimada. Siguiendo con nuestro ejemplo, vemos cómo obtenemos la frecuencia para mujeres rurales de 25 años. Este sería el output típico que nos da un software cuando estamos estimando frecuencia. Lo que vemos es que nos da todos los valores de parámetros, los beta. Nosotros le podemos pedir que nos dé el e elevado a la beta, y vemos que tenemos el intercepto, haciendo e a la beta, obtenemos la frecuencia base. Esa frecuencia base la vamos a ir modificando según las características de las variables que hayamos elegido, en este caso, edad, localidad y nivel educativo. Fíjense que y sexo. Y fíjense que cada una de las variables tiene lo que llamamos una categoría base. Las mujeres son categoría base para sexo, la edad 21 años es categoría base para edad, etc. Las categorías base tienen como relatividad 1, o sea, no modifican a la frecuencia base. Pero, por ejemplo, en este caso que queremos cotizar a una mujer de 40 años de edad, la relatividad es 0,819, o sea, indica que a los 40 años se es 18,1% menos riesgoso que la categoría base, que eran los 21 años. De la misma manera, Santa Fe era la localidad base, la localidad, si elegimos Santa Fe, no estaría modificando a la frecuencia base, pero como estamos cotizando Buenos Aires, y es 22,1% más riesgosa, según los resultados de nuestro GLM, estaremos multiplicándola por 1,21. Lo mismo para el nivel educativo, y entonces vemos cómo se obtendría la frecuencia en nuestro ejemplo. Sería e elevado al predictor lineal. O sea, al intercepto más el beta correspondiente a ser mujer, el beta correspondiente a tener 40 años, ser un riesgo de Buenos Aires y el beta de ser universitario. Y si lo queremos expresar con las relatividades, tomamos la relatividad base, 12, casi 25, la multiplicamos por 1, que es la relatividad de ser mujer,
por la relatividad de tener 40 años, que es menor a 1, relatividad por estar el riesgo localizado en Buenos Aires, que es mayor a 1, y finalmente la relatividad universitario, que es bastante inferior a tener solo nivel secundario, con lo que decimos que la frecuencia estimada será 9, casi 26%. ¿Cómo podemos definir a los GLM? Bueno, los GLM son un amplio rango de modelos que incluyen al modelo lineal clásico, pero removemos las restricciones que nos impone este último. O sea, levantamos los supuestos de normalidad, de varianza constante u homocedasticidad y de aditividad de los efectos. En los GLM asumimos que la variable respuesta I, que es lo que nosotros estamos buscando, pertenece a la familia exponencial. Y como tal, vamos a tener opciones para que la varianza no sea constante y veremos que la misma va cambiando con la media. O sea, a mayor media esperada, mayor varianza. Esto influye en la forma, la inclinación que tendrá nuestra recta de regresión. También destacamos que en los GLM se mantiene la estructura de un predictor lineal, pero que se relaciona con la variable a estimar a través de una función de enlace. Cuando trabajamos con los modelos lineales clásicos, muchas veces es necesario efectuar alguna transformación en las variables para que se satisfagan los supuestos de normalidad, homocedasticidad y aditividad de los efectos. En cambio, en los GLM solo requerimos que haya una función de enlace que al transformar la variable observada garantice la última de las condiciones, o sea, garantice la condición de aditividad. O sea, los GLM solo requieren que alguna transformación de I, variable observada, llamémosla G de I, sea aditiva en sus covariables y factores. Como resumen podemos decir que los GLM tienen un componente aleatorio, que es cada una de las observaciones I sub I, que es una variable aleatoria independiente, pero todas provienen de una misma familia de distribuciones. Después, lo que llamamos predictor lineal, viene a ser el componente sistemático, tenemos una función de enlace que relaciona al valor esperado con su predictor lineal, y finalmente lo que se llama el offset o término de compensación, que tiene un criterio lógico para compensar, por ejemplo, la exposición. A mayor exposición, mayor cantidad de siniestros esperados. En presentaciones más avanzadas o de mayor duración, podríamos ver que además el offset es utilizado para introducir conocimientos previos que tenga el investigador. Vamos a entrar ahora a cuáles son los 4 modelos más habituales que se utilizan en la actividad aseguradora. El primero, para estimar frecuencias, en realidad estimamos cantidad de siniestros, es el modelo multiplicativo de Poisson. Él tiene una virtud particular que es invariante respecto a la unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que medir frecuencias por mes, por semestre o por año nos va a dar los mismos resultados. ¿Qué quiero decir con que nos va a dar los mismos resultados? Las relatividades, las relaciones, por ejemplo, entre Buenos Aires y Santa Fe, se van a mantener iguales, sea que yo haya estimado frecuencias mensuales o anuales. O sea, Buenos Aires será tanto por ciento más riesgosa que Santa Fe o menos riesgosa que Santa Fe, y únicamente lo que va a cambiar es el intercepto para que las frecuencias se adapten a que la medida es mensual, semestral o anual. Acá les presento una salida típica de un GLM donde hemos buscado estimar frecuencias. Tenemos el intercepto y
E a la beta nos da la frecuencia base. Después tenemos las distintas variables, ¿sí?, con sus distintos niveles que llamamos categorías. Por ejemplo, tipo de vehículo tiene 3 categorías: auto, camión y pick-up. La variable localidad o zona, en este ejemplo, tiene 4 niveles: zona 1, 2, 3 y 4, etc. Y destaco en la última variable, que es la edad, que la hemos agrupado, que el grupo de 18 a 25 años de edad tiene un beta bastante cercano a 0 y me da en la columna de significatividad un valor muy alejado de 0,05, que suele ser el alfa que elegimos para determinar si una categoría es significativamente distinta de la categoría base. Lo que nos está diciendo este cuadro es que el grupo de edades de 18 a 25 años no tiene evidencia estadística para que digamos que el beta es necesariamente distinto de 0 y por ende distinto del grupo de edades de 76 años y más. Este es uno de los motivos por los cuales a mí me gusta agregar, y lo puse en verde, 2 columnas, de expuestos y de siniestros. Esto nos va a permitir determinar si el tamaño de la muestra, a partir de la cual hemos obtenido los distintos parámetros, los distintos betas, era robusta o no. Y acá vemos cómo obtendríamos la frecuencia para, en nuestro caso, un camión que opera en la zona 2, que es de fabricación nacional, tiene 7 años de antigüedad y es conducido por una persona de 41 años. Lo hacemos a través de hacer E elevado al predictor lineal o a través de las relatividades, que obviamente aplicando álgebra representan lo mismo, y obtenemos una frecuencia de 2,0 casi 7% para este riesgo. Terminado el análisis del Poisson, pasamos a la gamma como variable de distribución de la variable observada, que en este caso es el costo medio. Las dos principales cosas que analizamos en la actividad aseguradora: frecuencia y costo medio. ¿Por qué están utilizando la gama? Bueno, primero por la forma general que tiene la gama, que se parece a la distribución de los montos de siniestros en muchos ramos. Además tiene una propiedad que no tienen otras distribuciones, que es invariante respecto a la unidad de medida del dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estimamos costos medios en pesos, en miles de pesos o en millones de pesos, los resultados van a ser iguales. Obviamente, el intercepto nos estará indicando si estamos hablando de pesos, miles o millones de pesos. Y acá tenemos una salida similar a la que vimos para Poisson, donde el intercepto, una vez que hacemos E elevado a la beta 0, lo que nos da no es una frecuencia base, sino un costo medio base, en este caso de casi 108.000 pesos. Como lo mencionamos antes, lo vamos a mencionar ahora. Fíjense que tenemos entre las columnas la estimación del parámetro, o sea, de los parámetros, o sea, la columna de las beta, su error estándar, la aplicación del test chi-cuadrado de Wall y el nivel de significatividad a partir de los resultados. Y, por último, llevar los parámetros a relatividades. Fíjense la variable color del vehículo. En todos los casos, el nivel de significatividad nos está diciendo que ninguno de los colores es estadísticamente distinto del color verde. Fíjense que los betas son todos muy cercanos a 0. No solo cuánto se diferencian del 0, sino el tamaño de la muestra van a incidir
para el nivel de significatividad que arroje el test chi cuadrado de Wald. En este caso lo que nos está diciendo es, lo cual parece naturalmente fácil de entender, que el color no incide en el costo medio del siniestro, y por eso esta variable finalmente la eliminaríamos de nuestro análisis. Acá se presenta cómo se obtendría el costo medio para un riesgo en particular, del mismo modo que lo vimos para las frecuencias con Poisson. Un tercer modelo, no tan utilizado, pero que debiera utilizarse más, es el conocido como modelo logístico, y se utiliza para analizar retención de clientes o fuga de clientes, que en definitiva es lo mismo. ¿Qué función de enlace utilizamos? La que se conoce como logit, y que nos garantiza que los resultados estén entre el 0 y 1, o sea, entre 0 y 100%, lo cual es ideal para medir retención de clientes. Por último, si bien no tan utilizada, si queremos modelar primas puras, utilizaremos el modelo Tweedy. ¿Qué particularidad tiene Tweedy que no tienen otras distribuciones de la familia exponencial? Bueno, que puede representar perfectamente la situación que enfrentamos, que es una masa de probabilidad en cero que corresponde a todos los asegurados que no tuvieron siniestros, y un rango de montos positivos correspondiente a todos los asegurados que han tenido uno o más siniestros. Esta sería una base típica para alimentar un software y correr el modelo Tweedy. Quiero destacar la última columna, monto incurrido, donde vemos muchos casos en cero que corresponden a los asegurados que no tuvieron siniestros. Vamos a meternos en el tema de construcción de modelos. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un GLM? Bueno, primero el volumen de datos, ¿sí? Una cosa es trabajar con una base relativamente pequeña y otra con una base voluminosa. Entonces vamos a tener que encontrar un equilibrio entre la cantidad de datos que tenemos, o sea, el tamaño de la base, la frecuencia siniestral del riesgo que estemos analizando, porque no es lo mismo si nuestra base corresponde a daños parciales por accidente en automóviles con una frecuencia, por decir algo, del 15%, donde vamos a tener muchos siniestros, así estamos analizando muerte en accidente del trabajo, donde por más que la base sea numerosa en cantidad de trabajadores, tendremos poco número de casos, o sea, de fallecimientos. Y por último, el grado de segmentación que le queremos dar a nuestra tarifa. Bueno, mirando los dos puntos anteriores, sabremos si podemos segmentar más o tendremos que conformarnos con un modelo menos segmentado. ¿Qué es lo que solemos hacer para hacer más robusta nuestra base cuando son pequeñas? Agrupar años o agrupar, por ejemplo, localidades, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta si este agrupamiento tiene sentido, ¿no? No vamos a agrupar información de automóviles con información de caución, porque la base es chica, no tiene nada que ver un riesgo con el otro. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta al construir el modelo? Bueno, primero y principal, la definición de cuáles van a ser las variables explicativas o variables independientes de la variable que queremos explicar. Y fijar el nivel base de cada una de estas variables. Yo recomiendo que se fije en la categoría más numerosa. Después, haciendo análisis previos al GLM, análisis univariados y bivariados, detectar si hay presencia de interacciones y o correlaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, destacar que todas las coberturas, aún dentro de un mismo ramo del seguro, no son
igualmente bien explicadas con las mismas variables explicativas. Por ejemplo, el robo de vehículos dentro del ramo automotores tiene variables explicativas muy distintas a la responsabilidad civil de vehículos, ¿no? Los daños que con nuestro automóvil le podemos causar a bienes de tercero o a terceras personas, evidentemente se explican con otro tipo de variables. Algo muy importante, como en cualquier modelo que vayamos a aplicar, es el análisis previo de las bases. ¿Qué podemos encontrarnos con el análisis previo de las bases? Bueno, variables o registros que tienen valores ilógicos, por ejemplo, siniestros negativos, campos faltantes. Por otro lado, si vamos a trabajar estimando frecuencias, vamos a tener que cruzar la base de expuestos con la de siniestros, salvo que nos den ya la base cruzada. Normalmente cuando cruzamos las bases, nos encontramos que hay siniestros que no tenemos a quién asignárselo en la base de expuestos. Eso habrá que tenerlo en cuenta porque los siniestros existieron y de alguna manera después vamos a tener que incorporarlo para que la tarifa no sea insuficiente. Dependiendo de las aseguradoras, hay compañías que, o la legislación, terminan con un número significativo de lo que llamamos siniestros con incurrido cero, ¿sí? Siniestros que se abrieron y no se pagó nada. Bueno, tenemos que ser coherentes cuando definamos frecuencia y costo medio, porque si tomo los ceros, lo tengo que tomar en los dos lados. Y si los excluyo, disminuyo la frecuencia, pero aumento el costo medio, lo cual sería perfectamente correcto. El otro tema a considerar son los siniestros extraordinarios. Imagínense que ustedes tienen siniestros entre 1.000 pesos y 100.000 pesos, pero en alguna provincia tuvieron un siniestro de 20 millones. Bueno, ese monto extraordinario, que llamaríamos un outlier, ¿tiene algo que ver con la provincia en sí o le podría haber tocado a cualquier provincia? Bueno, definir eso es definir cómo vamos a tratar los siniestros extraordinarios, que no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser 3 en el año, ¿no? Y como siempre, recomendar que hagamos análisis univariados y bivariados previos para entender la estructura de nuestra base de datos. Acá tenemos un ejemplo de un análisis bivariado. ¿Qué descubrimos? Bueno, que en nuestra aseguradora, en la provincia de Mendoza, solo hemos asegurado empleadores que desarrollan la actividad número 10. Bueno, vamos a tener que ser muy cuidadosos porque esto va a condicionar todo lo que tenga que ver con la actividad 10 y con la provincia de Mendoza, para no llevar a resultados equivocados. Y acá presento un ejemplo de lo que se llama near aliasing, cuando hay correlación entre los expuestos. Fíjense, estamos tratando de armar una tarifa bastante sencilla, donde hay dos variables, el tipo de vehículo y la zona. Trabajamos con autos, motos, pickups y camiones en la zona 0, 1, 2 y 3. Hay una particularidad. En la zona 0 tuvimos un pequeño grupo de autos asegurados, solo 30, y tuvimos 30 siniestros. Eso nos da una frecuencia del 33,33%, muy superior al resto de la base, pero obviamente surgida de una muestra muy pequeña. Si aplico simplemente el GLM, no me va a indicar nada en particular respecto del auto o de la zona 0, pero me va a dar este cuadro respuesta donde podemos ver cómo el modelo compensó. Fíjense que los camiones tienen una relatividad muy baja, lo cual no parece muy lógico si miramos el resto de la tabla, y la zona 0 tiene una relatividad muy alta, que tampoco tiene sentido si miramos la zona 0 en su conjunto. Si vemos las cotizaciones, un camión en la zona 1 me va a dar una frecuencia
muy baja, que no pareciera ser correcta, y si quiero cotizar una pickup en la zona 0, la frecuencia resultante va a ser muy elevada. ¿Todo por qué? Porque no detectamos que esta pequeña muestra de autos nos está distorsionando el modelo. Bueno, trabajar con GLM desafía al analista actuarial a distintos problemas, ¿no? Problemas y decisiones a tomar. ¿Cuáles son las principales? Bueno, la principal es la elección inicial de las variables explicativas y después validarlas. La elección muchas veces está condicionada por la disponibilidad y calidad de datos que tengamos en nuestras bases. Pero también es muy importante que usemos la lógica, tanto desde una óptica de riesgo y la factibilidad legal y comercial, digo yo. Legal, claramente podrían existir variables que la reglamentación no me permita utilizar, entonces no perdamos el tiempo, no las usemos. Hay formas de incluirlas en el modelo de una forma sutil, pero excede lo que vamos a presentar hoy, y la factibilidad comercial, porque si en todo el mercado donde queremos vender está mal visto la utilización de una variable en particular, no vamos a ser la única compañía que la utilice. Por eso es interesante que hagamos participar al resto de la compañía y sobre todo a las áreas comerciales antes de definir qué variables vamos a evaluar. Habiendo definido ese primer conjunto de posibles variables explicativas, entramos en el proceso de validación técnica, porque podría haber una variable que no explique nada, por más que a nosotros nos hubiera gustado incluirlas en la tarifa. Bueno, hay tres metodologías que se conocen como backward y stepwise. Forward sería ir incluyendo las variables una por una y ver si la inclusión de cada una mejora suficientemente el modelo para justificar hacer un modelo con más parámetros. La técnica backward es al revés, ponemos todas las posibles variables de entrada, vemos las menos significativas, las sacamos, comparamos el modelo sin esa variable y si sigue siendo lo suficientemente bueno, esa variable queda fuera del análisis. La técnica stepwise es una combinación inteligente entre las dos anteriores. Lo que estamos buscando es validar el poder explicativo de las variables que queremos utilizar. Si no tienen poder explicativo, no las vamos a utilizar. Elegidas ya las variables que tienen poder explicativo, tendremos que definir si unimos o no categorías dentro de esta variable. Por ejemplo, yo podría tomar todas las edades una por una. Eso le va a dar mucha inestabilidad al modelo, porque voy a tener un montón de categorías sin muestra, con lo cual voy a tener que hacer intervalos de edades, rangos de edades. Pero ahí vamos a tener que analizar la diferenciación entre las categorías de los valores resultantes. Entonces, finalmente, para decir que una variable es sistemáticamente explicativa, o en algún año en particular parecía explicativa y en realidad era producto del azar, lo que nos vamos a avalar son de pruebas de bondad de ajuste con y sin la variable. Hay dos test, los conocidos como tipo 1 y tipo 3, que nos van a dar nivel de significatividad de las variables, y ahí tendremos un elemento objetivo para decidir mantener o no una variable dentro del modelo. Pero eso no es todo. Después tendremos que analizar, y esto no nos lo va a dar el output del software que estemos utilizando, la consistencia en el tiempo. O sea, yo puedo tomar una variable en un periodo de 5 años y parecer que no explica nada, pero si la segmento año por año, podría haber comportamientos que fueron distorsionados por
por ejemplo, la suscripción de algún riesgo en particular en un año y no en los otros 4. Por eso siempre cerramos diciendo, además apliquemos sentido común. Otro de los desafíos de quien va a operar un GLM es enfrentarse a las llamadas variables multinivel. ¿Qué es una variable multinivel? Bueno, una variable que tiene una cantidad muy numerosa de categorías. Por ejemplo, podría ser la marca modelo de un automóvil, ¿sí? ¿Cuántos modelos distintos tenemos hoy en el mercado? Enorme la cantidad, más de 1000. Lo cual, pretender modelar eso directamente con un GLM, van a ver que vamos a tener inconvenientes. ¿Cuál es el principal inconveniente? Que va a haber una gran cantidad, voy a seguir con mi ejemplo, de los 1000, quizá tenga 700, como mínimo, que me digan que el parámetro obtenido no es significativo, o sea, podría ser igual que el beta igual a 0 que adopta el vehículo que hayamos tomado como base. Ahí, si es posible, yo lo que recomiendo es utilizar modelos jerárquicos. También excede esta presentación, pero hay modelos que yo llamo modelos GLM jerárquicos, donde una parte la explico a través de un GLM y otra parte la explico a través de un modelo jerárquico. ¿Cuáles son las categorías no significativas? Ya lo hemos dicho, pero no está de más repetirlo. Son aquellas que no tenemos evidencia estadística de que se diferencian de la categoría más numerosa, que es la que hemos elegido como base. Y tendremos que ver qué hacemos con esas categorías, si no es que tenemos un modelo jerárquico. Esas categorías las vamos a poder o agrupar con la categoría base, hacer un suavizado muy basado en el sentido común y en el conocimiento del mercado, y algunas, por infrecuentes, las eliminaremos del modelo para que no nos aporte volatilidad innecesaria, y a la hora de construir la tarifa las asimilaremos a alguna de las categorías que hemos dejado. Después nos vamos a encontrar con categorías significativamente distintas de la categoría base, pero bastante parecidas entre sí. Bueno, una buena práctica al construir modelos es reducir la cantidad de parámetros que se utiliza todo lo que se pueda. Entonces podría haber categorías que se podrían unir. Y acá vemos un test basado en el coeficiente de variación que nos puede dar respuesta a si conviene o no técnicamente unir categorías. Después comercialmente habrá que hablar con el área comercial. ¿Cuáles son las reglas de decisión? Si el test me da menos del 50%, me está diciendo que hay una diferencia lo suficientemente significativa como para mantener las categorías por separado. Si está entre 50 y 75%, hay alguna evidencia de diferenciación, pero la misma es dudosa, con lo cual podríamos unir o no y mantener las categorías por separado. Y finalmente, si el coeficiente de variación nos diera un valor superior al 75%, la diferencia entre los coeficientes, dado el tamaño de muestra de cada una de las categorías, no es significativa y debiéramos agruparlo. Si bien yo dije que es un test informal, su sustento es absolutamente de test formales. Bueno, hemos hablado entre los elementos a tener presente al construir un modelo de las interacciones. ¿Qué es una interacción? Las interacciones se producen cuando el efecto de una variable cambia ante la presencia de cierta categoría en otra de las variables. Vamos a un ejemplo bien típico. Podríamos ver que en todas las edades los hombres son 10% más riesgosos que las mujeres. Más riesgosos que las mujeres. Pero
en mi ejemplo, digo, podría ocurrir que en el rango de edades de entre 50 y 55 años sean muy parecidos, sean solamente 3% más riesgosos que las mujeres. Tenemos dos opciones: no hacer nada y permitir que se termine con un valor promedio, o incluir una interacción que pregunte, ¿es hombre y tiene entre 50 y 55 años? Y entonces tener un factor que corrige y parezca más el valor a la tarifa que le vamos a cobrar a una mujer. Utilizar interacciones tiene sentido entre variables con una cantidad acotada de categorías, porque si quiero ver la interacción de dos variables que tienen 10 categorías cada una, tengo 100 posibles interacciones a modificar los valores, lo cual nos va a llevar, en la mayoría de los casos, a valores no significativos porque la muestra no fue robusta. Pero bueno, quiero dejar sentado que podemos hacer interacciones de dos formas distintas: la que se llama interacción completa y la que se conoce como interacción marginal. ¿Qué sería la interacción completa? Bueno, unir dos variables y de esas dos construir una única variable. Siguiendo con nuestro ejemplo, la variable ya no sería sexo, sino que sería sexo-edad. Entonces diríamos, mujer de 18 a 25, mujer de 26 a 30, mujer de 31 a, etcétera, y empezaríamos, seguirían la misma variable, hombres de 18 a 25, etcétera. O sea, hacemos A por B. La interacción marginal es mantener dentro del modelo la variable sexo, hombre-mujer, la variable edad, cada uno de los grupos de edades, y una tercera variable que sería la interacción, el A por B. Y ahí veríamos si hay alguna categoría significativa. Si hay alguna categoría significativa, le respetaremos su valor para corregir el efecto que da sexo en forma independiente y edad en forma independiente. Utilicemos una u otra interacción, vamos a llegar en un principio a iguales resultados, pero por los temas de significatividad y cómo vayamos simplificando el modelo, vamos a terminar con dos modelos absolutamente distintos. Uno más sencillo, o sea, con menos cantidad de parámetros. Lo que podemos hacer también, siguiendo el tema de interacciones, es buscar interacciones puntuales cuando nuestro conocimiento del negocio así nos lo indica, ¿sí? Por ejemplo, podemos saber que en una provincia argentina una actividad en particular se desarrolla con niveles de excelencia que no se alcanzan en las demás provincias, entonces creamos una variable que se llame, vamos a suponer que es Córdoba, Córdoba, actividad, fabricación de zapatos. Bueno, entonces, fabricación de zapatos tendrá contra la actividad base una relatividad determinada, pero si es en Córdoba, va a corregirla hacia la baja para reconocer que ahí hay un nivel de excelencia en la fabricación de zapatos que implica cobrar una tarifa menor. ¿Cuándo hay que usar relatividades? Interacciones. Obviamente cuando esas interacciones existan, ¿sí? Y por otro lado, tener presente si el contexto comercial me lo permite aplicar. Otra cosa que yo recomiendo, que no tiene nada que ver con el punto anterior, es que usemos la interacción entre la variable tiempo o periodo de tiempo con cada una de las variables. ¿Qué me va a permitir eso? Detectar si, por ejemplo, en el año 2018 hubo alguna suscripción de pólizas que se sale de lo normal, ¿sí? Si yo no lo detecto, voy a promediar, y si esa anormalidad fue de peor siniestralidad, estaría subiendo el promedio general, cosa que no quiero hacer. La variable tiempo, además, nos va a permitir detectar lo que se conoce como IBNR, ¿no? Siniestros incurridos, pero no denunciados.
Cuando incluimos en nuestro modelo la variable tiempo, por ejemplo, año-trimestre, nos vamos a encontrar de repente con tendencias claras, ¿no? Crecientes, decrecientes, o no hay una tendencia y nos encontramos con comportamientos oscilantes. Ahí es interesante detenerse y preguntarse si esto está acorde con lo que estamos escuchando en los pasillos de la compañía. ¿Está empeorando la siniestralidad y no veo una tendencia creciente? ¿Está mejorando la siniestralidad y no veo una tendencia decreciente? Bueno, son temas a evaluar y tomar decisiones. Como la variable no va a ser parte del cotizador, pues yo no voy a cotizar un riesgo en el año 2018, lo quiero cotizar para el año 2022, voy a elegir alguna categoría que sea lo más representativo, según mi óptica, para representar el año 2022. Lo más representativo podría ser un promedio de los últimos 5 trimestres también. Cuando incluimos la variable tiempo, es habitual, por la demora en la carga de los datos, que si existe una tendencia, veamos que en la última categoría de esta variable tiempo, veamos un comportamiento inusual y contrario a la tendencia que estamos observando. Y por otro lado, no hay que olvidarse que la base de datos se refiere al pasado. Si hay una tendencia y yo tengo que usar la tarifa para cotizar riesgos futuros, y creo que la tendencia va a seguir ocurriendo, seguirán mejorando o seguirán empeorando los riesgos, incluir en la tarifa la proyección a futuro. ¿Qué pasa? Cuando queremos evitar los siniestros incurridos y no denunciados, lo más fácil es decir, bueno, a ver, descartemos los 2 últimos años y entonces tenemos cierta garantía de que están presentes todos los siniestros. Pero al hacer eso, cometemos, no son errores, pero nos enfrentamos a 2 situaciones. Primero, que reducimos nuestra base, lo cual nunca es bueno. Y por otro lado, esto sí sería un error, perdemos observar comportamientos recientes. Imagínense que hay un cambio brusco en los 2 últimos años y yo los saqué del análisis. Mi tarifa va a ser un desastre, ¿sí? Entonces, contando con un análisis realizado de IBNR por fuera del modelo, porque no tiene nada que ver, fuera del modelo GLM, vamos a poder incluir a través de la variable de compensación u offset el factor de desarrollo acumulado que hayamos obtenido en este modelo de IBNR. Veámoslo en un ejemplo numérico. Acá tengo la salida de una estimación de frecuencia donde he incluido la variable tiempo. Miren los últimos factores. Pareciera como que el riesgo va mejorando, ¿no? Porque cada uno es más chiquito. Cada trimestre parece que tenemos menos siniestros. No, lo que está pasando es que tenemos menos siniestros porque no hemos incluido el IBNR. Entonces, después de incluir el IBNR a través del offset, fíjense cómo los 4 últimos trimestres ya casi se parecen entre sí, casi todos están muy cercanos a 1. Más allá de que acá tengamos un 0,92, que puede ser producto del azar. Y las demás relatividades de las demás variables prácticamente se mantienen sin ningún tipo de cambio. Veámoslo a través de gráficos y tendencias. Lo que parecía ser, sin corrección, que había una tendencia decreciente, obviamente, pues faltaban incluir siniestros, en realidad, después de la corrección, nos permite apreciar que hay una pequeña tendencia creciente. Después es interesante, como decía, analizar las variables cada una a través del tiempo, ¿sí? Eso lo podemos hacer con análisis temporales univariados o a través de GLM segmentando la base en periodos, por ejemplo, anuales. Veamos 2 situaciones.
Acá tengo cada una de los colores representa un año distinto, 2018, 19 y 20, y tengo 8 categorías, ¿no? Crecientes, a mayor número de categorías, mayor riesgo. Y vemos que el comportamiento es consistente a través del tiempo, ¿sí? Siempre la categoría 1 es la menos riesgosa y siempre la categoría 8 es la más riesgosa. Con lo cual le damos validez a las relatividades que surjan de nuestros GLE. Pero también nos podríamos encontrar con relatividades que no son consistentes a través del tiempo. Este es un ejemplo. Miren, la categoría 1 en el año 2018 era la segunda menos riesgosa, no, perdón, era la menos riesgosa, y en el año 2020 era la más riesgosa de todas. Bueno, esto evidentemente nos está diciendo que hay algo mal cargado en la base, o realmente esta variable que tiene 4 categorías no sirve para explicar el comportamiento de la variable que queremos observar. Y llegamos al final, que es presentar nuestra tarifa. Ahí tenemos algunos desafíos o algunas preguntas que tendremos que contestar. Vamos a tener variables con categorías donde el p-value, ¿no? El nivel de significatividad del test de Wald, me dé significativamente o algo superior al 0,05, suponiendo que es el alfa que hemos fijado. ¿Qué tratamiento le doy? ¿Estoy obligado a unirlo a la categoría base? Bueno, tengamos presente comercialmente qué tendría más sentido y evaluemos si esto es producto de que los valores se parecen mucho o que las muestras son chicas. Si viene de un problema de muestras chicas, apliquemos el sentido común. También vimos el test informal para ver si unimos o no categorías. Bueno, nuevamente, usemos el apoyo de la técnica, ¿sí? Los números fríos que nos indicarán si estamos en condiciones de unir o no, y juntémoslo con la lógica comercial para que decidamos qué unimos y qué no unimos. Yo digo un ejemplo de covariable que es lo ejemplifiqué con la edad. ¿Cuándo es recomendable usar covariables en lugar de categorías? Bueno, cuando usamos categorías y producto de que la muestra es pequeña, tenemos comportamientos irregulares, una forma de suavizar medio automática, que después tendremos que mirar con cuidado, sería usarla como covariable. Por eso digo, una primera solución automática. ¿Qué debo hacer después? Bueno, suavizar, quizá modificar el parámetro para que suba o baje cómo me quedó la covariable comparada con cómo estaban las categorías, y hacer lo que se conoce como grossing up, que es incluir lo que hemos excluido, o grossing down, que es sacar si hemos incluido más de lo que había en la base. Vamos a hablar de cuándo hacemos suavizados, y lo vamos a hablar a través de ejemplos. Y por otro lado, el de establecer mínimos y máximos comerciales, ¿sí? Y analizar su impacto numérico y la compensación que hay. Acá tenemos 2 casos de suavizado. Este sería el output de un análisis de frecuencia. Miro la variable superficie en metros cuadrados y veo que tiene un comportamiento creciente, salvo que tengo 2 categorías, la de 111 a 150 y la de 201 a 500, que no siguen la lógica. Pero fijamos cuántos siniestros lo están explicando y son muy poquitos. Entonces, bueno, yo acá me permití interpolar valores y darle el comportamiento creciente a las categorías. Cuanto más grande, más riesgoso. Y después presento un caso donde la lógica de crecimiento o decrecimiento viene impuesta, ¿no? El nivel de seguridad.
¿quién es el que más tendría que pagar? Y el peor nivel de seguridad. ¿Y cuál es el que menos tendría que pagar? El mejor nivel de seguridad. Sin embargo, los números me están mostrando otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que la forma en determinar cada una de las categorías no sea óptima. Entonces, miren, el nivel de seguridad regular me aparece con mejores resultados que el bueno. Y el muy malo con mejores resultados que el malo. Bueno, yo acá tomé una postura conservadora e igualé al valor más alto. O sea, el malo lo igualé con el muy malo y el regular lo igualé con el bueno. No es la única solución posible. Podrían hacer un promedio entre los dos y después corregir en el impacto final. Y por último, ver el aplicar restricciones. Los GLM, si yo combino la mejor categoría, la menos riesgosa, de cada una de las variables, me puede llevar a valores muy chiquititos. De la misma manera, tomando la categoría más riesgosa, combinada con la categoría más riesgosa de cada una de las variables, me podría llevar a valores inusualmente altos. Entonces yo podría decir, del promedio general no quiero que nadie tenga una frecuencia de menos del 50% de ese promedio ni más del 400%. ¿Sí? Agregaré una columna y pondré esta limitación. Esto me va a generar distorsiones. Por ejemplo, acá me genera 3,3% más de siniestros de los que tenía la base. ¿Qué puedo hacer con eso? Puedo modificar el beta sub 0, que es el intercepto, y llevarlo al 100%. Puedo cambiar los mínimos y máximos, no decir 50 como mínimo, podría decir, bueno, acepto hasta 40, y se va a ir corrigiendo este número. Puedo cambiar el suavizado que vimos en la hoja anterior y también nos va a estar afectando. Después de haber hecho todo esto, si nos queda un valor por encima del 100%, no muy exagerado, lo podemos guardar como un margen de seguridad. Una vez finalizado el análisis técnico, antes de presentar las tarifas al mercado, conviene evaluar los aspectos comerciales. Por ejemplo, relatividades monótonamente crecientes u oscilantes. ¿Qué sería esto? Cada año que cumplo años, o sea, cada póliza que recibo año tras año, es, en términos reales, no producto de la inflación, cada vez más cara. Bueno, hay que ver si el mercado está preparado para eso o comercialmente nos pone mal. También las oscilantes, ¿no? Un año me aumentan la tarifa, después me lo bajan, me pongo contento, al año siguiente me la vuelven a subir y me enojo. Otro de los temas a tener presente es las zonas vecinas, ¿no? No vaya a ser que por 3 cuadras de diferencia uno está pagando o estaría pagando 50% más que si estuviera 3 cuadras para el otro lado. La amplitud entre mínimos y máximos que hemos comentado, y también cómo incluir variables que explícitamente no se pueden. Yo di casos, por ejemplo, que la reglamentación no me dejará hacer, por ejemplo, una tarifa para hombres y otra para mujeres. Bueno, hay una forma de implícitamente incluirlo, aunque sea parcialmente. Todo esto, para no quedar mal con el mercado o que mal visto en el mercado, nos va a llevar a lo que se conoce como subsidio cruzado. Hay categorías que están subsidiando a otras. La hipótesis para poder hacer esto es que los volúmenes que tenemos en la cartera se van a mantener más o menos, pero esto no se cumple. Obviamente empiezo a traer los riesgos que tendrían que pagar más y yo les estoy haciendo pagar un poquito menos. Entonces hay que hacer análisis periódico de esta característica. Y bueno, hemos llegado al final. Simplemente me queda agradecerles, dejarles mis datos. Y muchas gracias.